La, la Torre Eiffel, inicialmente nombrada Tour de 300 metres, es una estructura de hierro pudelado diseñada por los ingenieros Maurice Chaurin y Émile Nouvel, dotada en su aspecto definitivo por el arquitecto Stephen Urbain y construida por el ingeniero francés Alexandre Gustave Eiffel y sus colaboradores para la Exposición Universal de 1889 en París. La Cataract Eiffel, situada en el extremo Campo Marte a la orilla del río Sena. Este monumento parisino, símbolo de Francia y su capital, es la estructura más alta de la ciudad y el monumento que cobra entrada más visitado del mundo, con 7,1 millones de turistas cada año. Con una altura de 300 metros, prolongada más tarde con una antena hasta los 324 metros, la Torre Eiffel es la estructura más elevada del mundo durante 41 años. Fue construida en 2 años, 2 meses y 5 días. Su monumento generó cierta controversia entre los artistas de la época, en la que la veían como un monstruo de hierro. Tras finalizar su función como parte de las Exposiciones Universales de 1889 y 1900, fue utilizada en pruebas del ejército y hoy pruebas del ejército. Pruebas del ejército francés y con antenas de comunicación, y hoy en día sirve además de atractivo turístico como emisora, programas radiofónicos y televisión. Charles Leon Stephen Sylvestre nació el 26 de diciembre de 1847 y falleció el 26 de diciembre en 1919. Fue un arquitecto francés. Es conocido por ser uno de los arquitectos que contribuyeron al diseño de la mundialmente famosa Torre Eiffel, construida para la Exposición Universal de 1889 en París, Francia. La Torre Eiffel es una estructura diseñada por el ingeniero francés Alexandre Gustave Eiffel con motivo de la Exposición Universal de 1889 en París, organizada para conmemorar el centenario de la Revolución Francesa. Inicialmente, Eiffel había presentado su proyecto de la torre a los responsables del Ayuntamiento de Barcelona para que se le construyera a esta ciudad española con motivo de la Exposición Universal que se celebraría en 1888. Para los responsables del ayuntamiento barceloneses les pareció una constitución extraña y clara que no encajara en la ciudad. Rechazaron el proyecto. Tras la negativa de Barcelona, Eiffel presentó su proyecto a los responsables de la Exposición Universal de París, para que sirviera como arco de entrada y centro de atención y de la exposición. Aceptaron construir la torre, aunque sin mucho entusiasmo, y únicamente con el carácter de una constitución temporal, por lo que se fijó en el año 1900 como la fecha límite para que fuera desmontada. Apenas se conoció el proyecto de la torre, lejos de enamorar a los parisinos, tuvo un enorme rechazo social, suscitando una enorme controversia no solo entre los artistas de la época, sino también entre los propios vecinos, pues la veían como un monstruo de hierro. Eran pocos los que defendían el proyecto y muchos más los que manifestaban su rechazo. Su enorme rechazo, que inspiraba la torre, hacía suponer que tal como estaba planeado sería desmontada en 1900. Sin embargo, sería el ejército francés quien acabaría por salvar la vida de la Torre Eiffel, ya que tras una de las pruebas militares con equipos transmisores se llegó a la conclusión de que la torre era un lugar privilegiado para la instalación de antenas y equipos de radio. Con ello, la Torre Eiffel ya tenía un uso práctico que justificara su amnistía y pararía los proyectos de desmontaje. La estructura comenzó a construirse en 1887,
En su construcción participaron 250 obreros. Se inauguró el 31 de marzo de 1889 y fue abierta en público el 6 de mayo de ese año. Tuvo una altura inicial de 300 metros. Posteriormente se montó en su cúspide una antena de radio en la que su altura llegó a los 324 metros. El proyecto original contemplaba que la torre alcanzase los 350 metros de altura, pero los vecinos se alarmaron por la amenaza de que un edificio tan alto construido sin apenas piedras pudiera caerse y se manifestaron, provocando un cambio de planes. En su época ostentó la marca como la estructura más alta del mundo hasta el año 1930, cuando fue superada por la Torre Chester de Nueva York en 1930.